Tenemos el gusto de hablar con un dirigente importante también de la política nacional, y él es Ricardo Alfonsín, quien es diputado nacional por la UCR Cambiemos, a quien le damos la bienvenida, a quien pasa valores, quien lo saluda es Marcelo Aymar. ¿Cómo le va, Ricardo? Buen día. ¿Cómo le va, Marcelo? Encantado de saludarlo. ¿Qué tal? Lo mismo digo. Y bueno, ayer usted estuvo como un poco picante y dio unas declaraciones en donde le pide al presidente Mauricio Macri que convoque un gobierno de unidad nacional. Y yo cuando terminé de leer esa información dije, bueno, me parece interesante, estamos de acuerdo con esa mirada. También los tiempos políticos, si uno lo pide con mucha enjundia, ese reclamo, tendría que realmente suceder la semana que viene, convocar a un gobierno de unidad nacional, pero bueno, sabemos que en los tiempos políticos siempre se espera hasta después de las elecciones. La pregunta era, Ricardo, ¿por qué esta declaración en este momento, cuando hay tanto rum entre la UCR y Cambiemos, o lo que sería propuesta republicana, por qué eligió estos días para convocar o pedirle al presidente Macri que llame a un gobierno de unidad nacional? Porque me lo preguntaron en una radio, cómo veía yo la Argentina, y lo único que dije es que el rey está desnudo, que la situación actual no es menos grave que la herencia, y además di datos como para justificar la afirmación que hacía, muy parecida a la situación heredada a finales del 2015, y a continuación me preguntan cómo se pueden resolver estos problemas, y contesto que lo mismo que dije en el 2015, que era necesario un gobierno de unidad nacional. Yo sé que no es fácil, y me parece que las dificultades vienen más por el lado del gran capital, de los grandes empresarios, que por el lado del trabajo, a la hora de buscar acuerdos y de discutir la proporcionalidad de los sacrificios que hay que hacer. Dije lo mismo que vengo diciendo desde hace más de un año y medio, y en esta ocasión porque me lo preguntaron, y no es la primera vez que lo digo. Hace cosa de 15 o 20 días me preguntaron lo mismo, y como me tergiversaron sin mala voluntad, son los problemas del lenguaje, ¿no? La traducción de las declaraciones. Lo puse en mi Facebook, y para evitar que malas interpretaciones, bueno, dije lo que había dicho allí en mi Facebook, ¿no? Porque a veces, bueno, uno mismo hablando no es suficientemente claro, ¿no? Ricardo, en las últimas elecciones, bueno, que fueron en la provincia de Buenos Aires, las generales del 2015, los resultados arrojaron que de las 135 intendencias que tiene la provincia de Buenos Aires en tantos municipios, hay 64 intendentes de Cambiemos. Puede ser que haya algún error de uno o dos intendencias, puede ser, permítame ese error. 64 intendentes son de Cambiemos, de los cuales 41 son de la UCR. Entonces la pregunta era, ¿por qué en estos 2 años de administración Macri, tal vez por momentos, por deslizamientos de sus políticas, se han olvidado que la estructura partidaria territorial, y por esto la cifra de 41 intendentes de la UCR sobre 64 de Cambiemos, por qué no se les escuchó tanto en tanto el desarrollo político de lo que sería el día a día de la administración? Sí, Marcelo, en primer lugar, estoy cansado de escuchar decir, no a ustedes, cosas que no se ajustan a la realidad. No son 41 los intendentes del radicalismo, son menos. Y le voy a decir una cosa, ganamos este año, en el 2015, los mismos municipios que habíamos ganado en el año 2013 cuando íbamos con el Frente Faunen, con el Frente Progresista, Amplio, Cívico, ¿se acuerdan? Los mismos municipios, exactamente los mismos municipios. Y por el otro lado, a mí me avergüenza un poco que frente a tantas dificultades como las que mencionamos cuando empezamos esta conversación, el partido aparezca únicamente en los medios discutiendo por los lugares, y no hable de la gestión, y no sea noticia porque aporta a la solución, y eventualmente desde la diferencia, porque somos partidos diferentes. En ese caso, si el Partido Radical no está dispuesto a cambiar de actitud, si no está dispuesto
influir en la gestión, desde su identidad, desde su visión acerca de lo que cree mejor para el país. Si va a continuar diciendo que todo lo que está haciendo el PRO desde el gobierno está bien, ¿qué importancia tiene quién coloca a los candidatos? Podrá tener importancia en términos personales, pero Sí. para la sociedad, ¿qué importancia tiene si en definitiva no se enriquece la visión de la gestión del PRO desde la diferencia que puede aportar la Unión Cívica Radical? ¿Qué Sí. importancia tiene? Sí. La verdad que yo prefiero discutir cómo hacemos para que los partidos vuelvan a poner por encima de cualquier otra consideración las ideas. No, en eso En estamos de lugar de los acuerdo, cargos, Ricardo. ¿no? En eso Bueno. estamos de acuerdo. Lo que pasa es que uno lo ve como periodista y a veces No, ya lo sé, a veces no. dice, ¿por qué? Teniendo un amigo, un aliado, que le presta varias habitaciones de su casa, ¿por qué a veces solamente se queda haciendo asados en la terraza? O sea, entonces Sí, sí. esa es un poco la pregunta, Pero pero obviamente que no, sí. claro que tiene razón, pero eso es Mm. lo que estamos cosechando, lo que sembró el partido. Mm. Yo no le puedo reprochar a los partidos que integran Cambiemos que quieran crecer, incluso a expensas nuestras. Lo que no entiendo es cómo la conducción de mi partido, sobre todo a nivel nacional, no apoye a la posición de aquellos que dicen que nosotros debemos crecer y además desde la diferencia. Yo no entiendo, nunca vi una conducción nacional en el Partido Radical, más allá de las mejores intenciones que puedan tener, que esté tan divorciada, autonomizada de lo que son las ideas, los valores, los principios que hacen a la identidad de la Unión Cívica Radical. Pareciera que para esta conducción lo importante es ocupar cargos y lo accesorio es lo ideológico, digamos. Yo no comparto esa visión. Para mí lo importante son las ideas y los lugares son los instrumentos desde los cuales se pueden realizar esas ideas. Si pido esos instrumentos o esos cargos para realizar las ideas de otro partido, ¿para qué? ¿Qué aporte hago? Ninguno. Y en eso yo veo a mi partido, a la conducción nacional de mi partido. Lamentablemente, porque sufren los argentinos, porque si hubiera hecho cargo de la diferencia, seguramente le hubiéramos ahorrado muchos errores al gobierno que pagan los argentinos. Buenos días, diputado. Lo saluda Alejandra Álvarez. Hola, Alejandra, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Dice? Muy bien. Le consulto, o sea, más allá de su partido o de la alianza puntual que están formando en este momento, en líneas generales vemos que ningún partido está queriendo hacer internas y todos quieren evitar las PASO. ¿Usted cree que hay que repensarlas? Sí, yo creo que, a ver, es como cuando hablamos de la iglesia, ¿no? No hay una iglesia. La iglesia somos también los fieles. Yo, por ejemplo, me siento miembro de la Iglesia Católica. Y sin embargo hay sacerdotes con los que no tengo nada que ver, yo, ¿no? De los cuales me siento muy lejos. Algunos de ellos ha hecho declaraciones hace muy poco, de las que me diferencié claramente. Pero y en el partido pasa lo mismo. Hay radicales que no coinciden, la mayoría, con lo que está haciendo el Comité Nacional. Y personalmente yo he dicho que había que ir a las PASO, que fueran los propios electores los que decidieran qué ala de Cambiemos hay que fortalecer. El ala liberal, que es el PRO, el ala de centro, que es el ARI, el ala más centroizquierda, progresista, que es la Unión Cívica Radical. Yo creo que eso era lo mejor para Cambiemos y lo mejor para el país. Y creo que además, que si hubiéramos hecho eso, muchos hubieran mandado señales al gobierno en el sentido de que le falta sensibilidad social, votando a la Unión Cívica Radical. Pero bueno, si mi partido creyó que lo mejor era hacer una lista sola, yo creo que en el fondo porque no confían en nuestra propia potencialidad. Yo voy a trabajar para que la Unión Cívica Radical se posicione de otra manera y lo voy a hacer con mucha más libertad sin ocupar cargo, por eso no soy candidato a nada, a pesar de que me los han ofrecido. Ricardo, buen día. Luciana le habla. Hola, Luciana, ¿cómo le va? Muy bien, por suerte, hablando con usted, la verdad que muy bien. Gracias. Con respecto a su decisión, esto que hablaba de que siguen ofreciéndole que se postule como diputado y ¿cómo cree que lo toma el pueblo? Porque recién hace un ratito estuvimos entrevistando a Luis Zamora y en el pueblo, dejando de lado, por decirlo de alguna forma, lo político, para el pueblo son exponentes.
¿Cómo cree que lo toma un vecino, una persona de barrio que lo ve con mucho amor a usted? Yo no sé, pobre, si hay alguien que siente experimenta ese sentimiento, supongo que le dará pena, pero también me debe comprender y hasta me acompañará. Mire, porque ¿cómo me siento yo teniendo que defender cosas que no lo he hecho, aclaro, pero tampoco me resulta cómodo ser el que critica en el marco de un grupo colegiado en el que todos piensan que no debo criticar. Pero ¿cómo me siento yo si acompaño, por ejemplo, la política minera de este gobierno, que es la misma que se aplicaba antes y la misma que se aplica desde los 90, que nosotros cuestionamos hasta el 2015? Yo fui a manifestaciones contra la mega minería, no tengo nada contra este tema, pero quiero que se apliquen políticas distintas. ¿Y cómo me puedo sentir yo cuando veo que me piden que acompañe y aplauda los acuerdos que se han hecho con China esta semana o la semana pasada con relación a las represas Néstor Kirchner y Zepernik? Si nosotros votamos en contra en el Congreso, yo sé que los acuerdos hay que cumplirlos, que en su momento se aprobó con el voto del oficialismo, pero también se pueden renegociar. Y nosotros es lo que decíamos, que había que renegociar esos convenios. ¿Cómo voy a decir ahora lo contrario de lo que dije, como hace mi partido que aplaude el resultado de la visita a China cuando hace un año decíamos que materializar el acuerdo que se había firmado, que es lo que hicimos, hubiera sido muy malo para el país? A ver, que alguien le explique, el propio PRO que explique, ¿no? Cómo cambia de posición. Yo no puedo, hombre. Entonces, ¿cómo se siente la gente? ¿Cómo me siento yo? Yo si me equivoco no lo hago a sabiendas, tengan la certeza, lo hago sin darme cuenta. Por supuesto que me puedo equivocar como el que más, ¿no? Pero hasta que no me convenzan de que estaba equivocado con lo que sostenía hasta hace un año, voy a seguir sosteniendo lo mismo. Ricardo, y el 25 de junio lo vimos con Martín Lustó, creo que hicieron un locro, sí, una comida, Sí. Y lo que quería consultarle era, bueno, ¿qué cree De mayo. De mayo. Sí. ¿Qué cree que tendría que tener Martín Lustó para poder ganarle a Elisa Carrió en la capital? Yo creo que tiene que diferenciarse y decir con honestidad las cosas que cree que andan bien y las cosas que creen que andan mal, o mejor dicho, decir con honestidad qué cree que se decidió bien y qué cree que se pudo haber decidido de otra manera y no se lo hizo. Eso es lo que tiene que hacer un político, y la sociedad defina. Si gana, bien, y si no gana, ¿qué vas a hacer? No vas a andar traicionando tus propias ideas porque la sociedad no te acompaña. Cuando vos no estás en mayoría, tenés dos posibilidades: tratar de cambiar la manera de pensar y sintonizar con la mayoría, lo que muy noble políticamente no es, o hacerte cargo de las consecuencias. Y yo creo que esto es lo que hago, y es lo que me enseñaron y lo que aprendí en mi vida que hay que hacer. Sí, y como última pregunta, y saliendo un poco de la situación cotidiana de la política y del día a día, Sí. que es un poco la función de usted y también la mía, preguntar sobre estas cuestiones. Ustedes hace algunas semanas han lanzado algo que me parece muy interesante desde lo periodístico, que es la revista Replanteo, que es una revista que va por web, y es una revista que es mensual y que analiza el día a día de la política. Coméntenos qué expectativa tiene con la revista Replanteo. Muchísimas gracias, pobre, qué bueno. Bueno, lo que quiero es una forma de hacer política, por supuesto no electoral ni partidaria, pero hablar de las cosas de las que yo creo que no se hablan y sobre las que hay que hablar, o hablar desde un punto de vista diferente. Allí planteé una cosa que les molestó a muchos, a los radicales, los más politizados que la leen, que es la siguiente: es necesario crear un espacio de centro izquierda en la Argentina, y republicano y democrático que está vacante. Ellos dicen, ¿cómo? ¿Está pensando que no va a continuar? Cambiemos. Si cambiemos producto de una excepcionalidad. Cuando desaparezca esa excepcionalidad, tendremos que ver qué es lo que hacemos, porque no tenemos nada que ver nosotros con alguna de las fuerzas que integran Cambiemos. Sí. Pero muchísimas gracias por la pregunta. No, es que me parece que, bueno, nosotros también estamos en un medio que es desde mediana, no es de los más grandes, y bueno, y me parece que es importante hacer periodismo desde esos lugares, y hoy ha cambiado tanto también lo que serían las audiencias y los enfoques, y uno busca diferentes agujeritos chiquititos, y uno dice, entonces me parece interesante que lo de la revista Replanteo, que aparte no
no se plantea como una revista partidaria, sino una revista de pensamiento político. Para nada, y escriben gente joven de CONICET, como Agostina Constantino, por ejemplo, que es tiene varios máster, bueno, pero y hoy la gente si no se informa es porque no quiere, porque realmente hay distintos medios, hay internet, radios y programas alternativos, y hay que hacer un esfuerzo grande para que puedan llegar. Hay otros que llegan mucho y no son tan abiertos como otros programas. Bueno, tal vez todo lo que estábamos charlando en estos minutos se resuma a que yo estaba en la semana estudiando algunas encuestas diferentes y ha caído un 20% o un 15% más o menos en la provincia de Buenos Aires la figura de aprobación de Mauricio Macri, y hoy está casi en el 35%. Eso explica tal vez que venía de un 55% en los primeros meses de su administración. Me parece que muchas de las cosas que usted ha expresado aquí tienen que ver tal vez con esa caída dentro de la apreciación de lo que vive el bonaerense, y usted que ha sido un dirigente de esa provincia, me parece que bueno, que está tratando de que esas cosas se reviertan, y ese llamado al acuerdo de una unidad nacional y de un gobierno. Pero bueno, lamentablemente eso a veces nosotros los periodistas entendemos que la clase política o los dirigentes lo leen como un signo de debilidad. Y me parece que no es así, porque estamos todos metidos acá adentro, Ricardo. O sea, el país es de todos, y si es del PRO, si es de Cambiemos, si es de Cristina, la verdad que no es así. O por lo menos nosotros de este programa entendemos que no es así, y por eso me puso bien haber escuchado ayer esas declaraciones de parte suya. Y por último, bueno, siempre recordar a su padre, que hace algunos años, yo trabajando en un periódico chiquitito que se llamaba Flores de Papel, y que es del barrio de Flores, tuvo la amabilidad de recibirme en su departamento, de recibirme en su casa, y bueno, eso habla de lo estadista y de lo buen hombre que era su padre, porque en esa época, bueno, yo estaba recién empezando y él me dedicó 2 horas de su tiempo, y bueno, en otro momento que hablamos, en otra radio, no se lo pude decir porque no era el conductor del programa, pero esta vez sí se lo quería comunicar, y bueno, buen fin de semana, Ricardo. Muchísimas gracias, y si puedo ayudarlos en algo, estoy a disposición de ustedes. Un abrazo muy grande, gracias. Si puedo ser útil, digo, como material informativo. Que lean Replanteo. En realidad el que necesita de los medios es el político. Muchísimas gracias. Necesita de los medios. Gracias, un beso, chao. Muchísimas gracias, Ricardo. Quien está hablando con nosotros era Ricardo Alfonsín, quien es el diputado nacional por la UCR Cambiemos, y que está expresando, me parece que algunas cuestiones que tienen que ver con, viste, te meto bien el acento en la oración y ahí queda lindo, sí. Y del punto ni hablemos.